En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, tenemos que hablar sobre la educación y la sociabilidad, o educación en la sociabilidad, que es un tema muy remanido y muy conversado. Las psicopedagogas les encanta, la llaman la socialización, pero sociabilidad es mejor, me parece, ¿no? Porque lógicamente el ser humano, a imagen y semejanza de Dios, tiene como elemento no constitutivo, sino como elemento completivo, completa o termina de completar la naturaleza humana, la relación con los demás. No solamente la relación con las cosas, con los animales, ¿no? con la naturaleza, como dicen, con el orden del universo, sino sobre todo la relación con las personas, lógicamente, que es más importante que la relación con las vacas y con los perros y con el agua potable. Y las relaciones con Dios. Digo imagen y semejanza de Dios porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es tres personas distintas que constituyen el único Dios verdadero. Tres personas distintas y como personas están relacionadas entre sí. El Padre engendra al Hijo y el Hijo nace del Padre. Y el Hijo y el Padre, amándose entre ellos, conociéndose y amándose, hacen que proceda de ellos el Espíritu Santo. Hay una relacionabilidad, si quieren decirle, una sociabilidad entre las tres personas, y así también entonces en nosotros tiene que haber esta sociabilidad. Bueno, algo ya hemos hablado cuando hablamos de la amistad, de educación y amistad, eso ya lo vimos, está en un video aquí en este canal. Es decir, con qué personas debemos cultivar la amistad. No con cualquiera, sino, como veíamos, con las personas en concreto, ¿no? Con las personas que tienen la bondad que viene de Dios. Después está también, por ejemplo, las obras de misericordia, que no ya por amistad, sino por la caridad cristiana, nos acercamos y actuamos con personas necesitadas, incluido con personas malas, personas que ofenden a Dios, con nuestros enemigos, etc. Las obras de misericordia son un elemento a tener en cuenta para la sociabilidad, porque no podemos desentendernos de las necesidades de nuestros hermanos. Como recordaba San Agustín, cuando habla de la vida contemplativa, dice que no sea de tal manera esta vida contemplativa que se convierte en un egoísmo, es decir, que yo estoy bien, me siento bien en esta relación con Dios y no me importan mis hermanos, no me importan las necesidades de mis hermanos. Ese sería el egoísmo. No, la caridad desemboca o concluye en la misericordia, es decir, que tengo que estar atento a las necesidades reales de mis hermanos para, en fin, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, aconsejar al que necesita un consejo, enseñar al que no sabe, etc. Rezar por los difuntos. Todas las obras de misericordia son parte de la sociabilidad. Bueno, pero hay un tercer elemento, que es el que queremos conversar ahora, que es cómo tengo o no tengo que ocuparme y prestar atención a las personas que están a mi alrededor. Sobre todo, estamos hablando de la educación, ¿no? En los niños,
los jóvenes, ellos, digamos, todavía no tienen ninguna persona bajo su responsabilidad. Distinto es el padre de familia, madre, ¿no? El prior de un convento, el párroco, el sacerdote confesor, el obispo, ¿no? La maestra en el colegio, y bueno, todos aquellos que en una comunidad, en una sociedad humana, tienen una responsabilidad, entonces tienen que estar atentos a lo que hacen las personas. Tenemos que mirar qué hacen los niños, cómo se comportan, qué piensan, qué sienten, qué dicen, qué hacen. Porque esta responsabilidad, ¿sí? La autoridad, aquel que tiene autoridad, tiene esta responsabilidad no para mandonear a las personas, a los niños, por ejemplo, sino para orientar, para educar, en el caso de los hijos, de los alumnos, de los hijos espirituales también. Entonces, bueno, pero el que no tiene esta responsabilidad, ¿cómo tiene que, o cuánto tiene que fijarse o no fijarse qué hacen los demás? Esa sería la temática de esta conferencia, de esta meditación. Y vamos a guiarnos por San Juan de la Cruz. En las cautelas, escrito breve, son 3 páginas en San Juan de la Cruz, o 1, 2, 3, sí, 3 páginas, ¿no? La tercera cautela, contra el mundo. Dice así, vamos a leerla. La tercera cautela es muy necesaria. ¿Sí? Porque acuérdense que las cautelas, como veíamos, el objetivo ¿cuál es? La unión con Dios. Es decir, el objetivo en la educación, hay muchos elementos a tener en cuenta en la educación. Por ejemplo, dice Aristóteles, el fin o el objetivo de la educación, que el educando, en este caso el hijo, el niño, aprenda a alegrarse con las cosas buenas y bellas. Y ven que está muy bien, sí que haya una proporción, una armonía entre la persona, ¿no? Y el bien, la belleza, la verdad. Bueno, pero San Juan de la Cruz dice, ¿cuál es el objetivo? La unión con Dios. El recogimiento interior que me habilita, por decir así, a la unión con Dios, al amor de Dios y el amor del prójimo, a la paz interior, ¿no? A la vida en el Espíritu Santo. Digamos, un poco con distintas palabras desde distintas ópticas o puntos de vista, apuntamos hacia lo mismo, ¿no? La santidad, la perfección. Y entonces dice, esta cautela es muy necesaria para que te sepas guardar en la comunidad en la cual vives, en la familia, por ejemplo, en la parroquia, en el convento, en la escuela, en el barrio, con los vecinos, con los amigos. A veces se juntan las familias amigas y está muy bien, pero, ojo, que te sepas guardar de todo daño respecto de las otras personas que están en este grupo o sociedad, la cual, por no tener en cuenta esta cautela, no solamente perdieron la paz y el bien del alma, muchos, sino que muchos cayeron habitualmente en muchos males y pecados. ¿Y en qué consiste entonces esta cautela? Guárdate con todo cuidado de no poner el pensamiento, y menos la palabra, en lo que pasa en tu comunidad. Es decir, no fijarte y no andar pensando y no andar viendo y curioseando qué hacen o qué no hacen los demás. Como les decía al principio, bueno, aquel que tiene una autoridad y una responsabilidad tiene que andar mirando, justamente para corregir si hace falta, alentar si hace falta y siempre educar. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Fulano de tal, vecino.
cómo es, cómo no es, cómo se porta, qué cosas tiene, por más graves que sean. Ni dice, sino, ¿quién tiene que fijarse en esto? Quien de derecho conviene, es decir, el papá, la mamá, el párroco, el confesor, la maestra. Jamás te escandalices, ni maravilles de cosas que veas o escuches, procurando tú guardar tu alma en el olvido de todas estas cosas. Como decíamos antes, ¿no? Está la amistad, es decir, que cuando uno ve una persona buena o muy buena, buscar esa amistad. O cuando hablamos de las obras de misericordia, cuando uno ve un hermano necesitado, acercarse a solucionar, si se puede, esa necesidad física, corporal o espiritual. Eso no hay que olvidarlo nunca. Pero acá dice, no te escandalices ni te maravilles de nada que escuches o veas, procurando tú guardar tu alma en el olvido de todo eso. Y ahora explica por qué. Dice, porque si quieres mirar algo, si quieres ver qué es lo que hacen o no hacen, dicen o no dicen, aunque vivas en medio de los ángeles, te parecerán muchas cosas que no están bien, porque tú no entiendes la sustancia de las cosas. Si tú no entiendes el por qué fulano de tal hizo tal o cual cosa. Para que entiendas que quiere Dios que aunque vivas entre demonios, de tal manera quiere que vivas entre los demonios, que no mires, no vuelvas la cabeza del pensamiento a sus cosas, sino que las dejes totalmente, procurando tú traer tu alma pura y entera en Dios. Porque en las sociedades, en la familia, en la parroquia, en el barrio, en la escuela, siempre están los diablitos dando vueltas, ¿cierto? Y no digo siempre, pero muchas veces hay personas que siguen más el consejo del diablo que de Dios. Procura tú traer tu alma pura y entera en Dios. ¿Ven cómo apunta al objetivo último, que es la unión con Dios? Sin que un pensamiento te lo impida. Y para esto ten por seguro que en los conventos, en las comunidades, en las parroquias, por ejemplo, en los barrios, en las reuniones de amigos, nunca ha de faltar algo en que tropezar, escandalizarse, pues nunca faltan demonios que procuran derribar a los santos. Y Dios lo permite para ejercitarlos y probarlos. Siempre, después del pecado original, siempre va a haber alguien que hace algo que está mal. Bueno, en esta vida es así. E insiste San Juan de la Cruz, e insisto yo, si a ti no te corresponde velar por esa persona, no te metas. En todo caso, en la parroquia, en la familia, ¿no? Si mi hermano hace tal cosa, le digo a mi mamá, mira, fulano, Daniel hizo esto. Y que mi mamá se ocupe, que es la que sabe primero, y que es la que tiene la autoridad dada por Dios, la que está encomendada por Dios para corregirlo a mi hermano. Si esto no guardas, como está dicho, como si no estuvieses en casa, no podrás ser verdaderamente religioso, cristiano, santo, aunque más hagas, ni podrás llegar a la santa desnudez y el recogimiento interior, ni podrás librarte de los daños que hay en todo esto. Porque no haciéndolo así, aunque más buen fin y celo lleves, en uno u otra cosa te atrapará el demonio. Y harto atrapado estás cuando ya das lugar a distraer el alma en cosas que en el fondo no te corresponden. Si te correspondiera, sí, pero si no te corresponde y te estás fijando, estás distrayendo el alma de lo que tenés que hacer vos, tus tareas, tus
tu oración. Acuérdate de lo que dice el apóstol Santiago. Si alguno piensa que es religioso, no refrenando su lengua, su religión es vana. Lo cual se entiende no solo de la lengua interior, no menos de la lengua interior que de la lengua exterior. Entonces, este escándalo, este tropiezo, por andar fijándose, ocupándose de las cosas que no hay que ocuparse. Andar atento al prójimo, no para ver de ayudar con la caridad de la misericordia, sino por... Y al fin, en el fondo, no escapa esto a una cierta pequeña o grande malicia, bajo apariencia de querer ayudar. Y por eso hay que evitar muchísimo, salvo necesidad, evitar muchísimo mirar en los noticieros, leer el diario. Es decir, estar fijándose en lo que hace el prójimo. A mí, digamos, realmente me ocupa, es función mía preocuparme qué hacen los japoneses en Japón. Podría haber algún suceso o algún acontecimiento importante, ¿no? Para tener un poco así de cultura general, como se dice, pero en cosas que tienen importancia para mí. Por ejemplo, la historia de los santos japoneses, de los mártires japoneses, la historia de la conversión de los japoneses. Sí, eso sí me vendría muy bien saberlo. No por curiosidad, sino por crecer en el conocimiento del misterio de Dios, de la obra de Dios. Y después otras cuestiones científicas puede ser, ¿por qué no? O culturales, música japonesa, tradiciones japonesas. Pero no curiosidad. Hay una gran diferencia. Yo quiero cultivarme, crecer culturalmente y espiritualmente, o científicamente, o quiero ser curioso para andar criticando al emperador Hirohito en Japón. Porque ahora nos hablan todo el tiempo del presidente de Estados Unidos, del presidente de Brasil, del presidente de Chile, del presidente... Y bueno, qué sé yo. Ahora, ocuparme del presidente de la Argentina, eso podría estar bien, ¿no? Porque es una cuestión que me afecta realmente. En algunas cosas que hace el presidente de Estados Unidos me afectan realmente, pero algunas cosas nada más. De todas maneras, lo que dicen los noticieros, los diarios, internet, Google, Wikipedia, ¿hasta qué punto es real? No sé. Lo cierto es que no hay que ocuparse de las cosas que no me corresponden a mí. Ya los yanquis se ocuparán de su presidente. Nosotros nos ocupemos de nuestro presidente. Ver qué hace, qué no hace. Para aplaudir cuando hace bien y oponernos cuando hace mal. Eso está bien, porque estamos en la Argentina, somos argentinos, y la caridad y la misericordia, ¿no? No es solamente con mi grupito de mi familia, sino mi grupito del país, ¿no? El amor a la patria implica también fijarme qué hace o qué no hace el presidente, qué hacen o no hacen los diputados, los senadores, los jueces, etcétera, los militares, los sacerdotes, los obispos, en lo que realmente me afecta a mí y a la patria o a la iglesia, pero no en la curiosidad, en el chusmerío, digamos así. Porque entonces dice San Juan de la Cruz, porque nosotros juzgamos según apariencias.
Y muchas veces puede ser que vemos a los diablos haciendo obras buenas y nos ponemos contentos. Y no nos damos cuenta que si el diablo hace una obra buena es para un mal, segurísimo. Algo en contra de Dios y contra de nosotros. Y muchas veces veremos a los ángeles haciendo cosas que nos parecen malas. Porque dice San Juan de la Cruz, porque no entendemos, no sabemos bien el porqué del ángel o del hombre, de la persona, hace esto o lo otro. Y entonces juzgamos desde la ignorancia, desde las apariencias, juzgamos bien o mal, o peor aún desde el amiguismo. Entonces, porque aquel hizo una obra mala, pero es mi amigo, es de mi grupo, de mi partido político, es católico como yo soy católico, entonces, aunque se portó mal, bueno, no importa. El amiguismo o la ignorancia son los dos circunstancias que me mueven a juzgar equivocadamente. Y todos tenemos ignorancia y amiguismo en un grado mayor o menor. Pero además esto de andar fijándose qué hace el prójimo, no para ejercitar la misericordia, sino para juzgarlo y para criticarlo o para una crítica constructiva, decimos nosotros, ¿no? Eso obra el demonio. El demonio insiste, ¿no? Nos exhorta y nos motiva, nos tienta para fijar, en vez de estar pensando en mis pecados, pensar en los pecados ajenos. En vez de estar pensando en Dios, en el misterio de Dios, estar pensando en el misterio del prójimo. El diablo hace eso para apartar el pensamiento y el amor de Dios nuestro Señor. Bueno, pero todos nos portamos mal. Pero también de ese portarse mal hay un aprendizaje. Si de los pecados propios o de los pecados ajenos también podemos aprender, como aprendemos del pecado de Adán y Eva, del pecado de Pedro, de Judas. Hay una enseñanza de Dios, sabiendo lo que no hay que hacer. Además que andar fijándonos en los defectos ajenos, estar a la caza de los defectos, quita o nos impide la magnanimidad, nos hace de ánimo pequeño, pusilánimes. Es decir, como dice el refrán, ¿no? El águila no caza moscas, el águila caza un conejo. Y nosotros nos ocupamos de cazar moscas en vez de cazar conejos. La magnanimidad que me lleva como de la mano a buscar lo grande de Dios. Porque también en la religión, en las actividades religiosas y en las devociones religiosas, puede haber esta pusilanimidad, esta, digamos, esta falta así de búsqueda de Dios, por decirlo de una manera, de Dios a secas. Y buscamos muchas veces a Dios jugoso al gusto nuestro. Y esto impide el recogimiento interior. Uno está como salido afuera. En cambio, San Agustín, cuando habla de la acción, de las obras buenas, dice, estas obras buenas deben surgir de la contemplación del misterio de Dios y del amor al prójimo. Y entonces las obras de misericordia, no es un salir fuera, es un permaneciendo dentro, en el recogimiento interior, en la presencia de Dios, realizar las obras exteriores de caridad, de misericordia, sin dejar, dice San Agustín, el gozo y la dulzura de la contemplación de la verdad de Dios, de la verdad divina. En cambio, esto otro, que está hablando de San Juan de la Cruz, es romper o destruir el recogimiento interior para ocuparse de las cosas de afuera, o mejor dicho, para ocuparse de las cosas de las cuales no hay que ocuparse. Y eso es fuera, salir fuera.
Y con esto también se pierde la paz exterior e interior. Porque molestamos al prójimo, nos preocupamos de cosas que no tenemos que preocuparnos, nos salimos de la paz interior y la paz exterior, porque estamos molestando y el otro se molesta y vienen las discusiones, los problemas y las trompadas, y etcétera. Y ahí gana el diablo. Por eso el diablo fomenta mucho esto, la curiosidad, ¿no? Por los medios de comunicación sobre todo, ¿no? De estar atentos a qué hacen, qué no hacen, y eso porque lo fomenta, porque eso rompe el recogimiento interior, pero facilita las disputas, las discusiones, los problemas, la guerra. La guerra entre nosotros mismos, incluso entre católicos, entre amigos. Atenta contra la vida contemplativa, contra la caridad, contra el amor a Dios y el amor al prójimo. Y por eso no hay que juzgar, como dice Cristo, ni con el pensamiento, ni con las palabras, menos todavía, y dejar el juicio a Dios, y como dice San Juan de la Cruz, y a aquel que le corresponda, la mamá, el papá, la maestra, el sacerdote, confesor, el policía, dejarlos a ellos, ¿no? Fíjese, hablando de policía, cuando salen en los diarios, fulano de tal cometió un delito, y ya todo el mundo dice, si lo dijo el diario, este tipo es un ladrón, un asesino, un cretino, etcétera, un violador, ¿no? Porque lo dijo el diario. No, hay que dejarle al juez. Esperemos que el juez juzgue bien, pero él tiene esa responsabilidad ante Dios y ante la sociedad, y yo no. Yo no tengo los elementos para juzgar más que lo que dice el diario. Como hace algunos años atrás el gobierno nacional tuvo que intervenir una provincia, no sé por qué, conflicto muy grave, y el interventor llega a esta provincia del litoral y un periodista le pregunta, ¿qué va a hacer usted ahora? Y dice, mire, los únicos datos que tengo ahora es lo que dicen los diarios, y eso no tiene ningún valor, así que cuando llegue me voy a poner a investigar qué es lo que pasó en realidad, no lo que digan los diarios, sino lo que pasó en realidad. Y está muy bien. Además, este problema fomenta, digamos, así como va contra la magnanimidad, fomenta la mediocridad. Es decir, la mediocridad es quedarnos con las noticias, quedarnos con lo que vemos, quedarnos con... No nos permite, no nos deja ir al fondo de la cuestión, porque no interesa el fondo de la cuestión, importa las apariencias y juzgar pronto. Y como Dios no me ha encomendado a mí juzgar a fulano de tal, muy difícilmente podré hacer un juicio justo y caritativo, ¿no? Más bien haré un juicio prejuiciado, valga la redundancia, sospechoso o suspicaz, mejor dicho. Y esta mediocridad es un pecado. No es simplemente, una cosa chica sin importancia. Es un pecado, porque dice Cristo, seremos juzgados incluso por las palabras ociosas que hemos pronunciado. Seremos juzgados por la mediocridad, por las estupideces de nuestra vida. Por eso entonces, este asunto del recogimiento interior, del silencio interior, entonces tiene que ser cultivado, tiene que ser como cautela, esta cautela que dice San Juan de la Cruz, para quitar este impedimento del silencio interior. Volcarse malamente y ocuparse malamente de nuestros hermanos. Ocuparnos buenamente, misericordiosamente, caritativamente, prudentemente, etc. No es esa obra de caridad, de misericordia, no atenta contra el silencio interior, contra la unión con Dios, contra la contemplación.
porque es parte de la caridad verdadera. Como decíamos, la mamá que se ocupe de los nenes. A veces pasa, ¿viste?, entre los hermanos, el hermano mayor se cree que tiene autoridad para controlarlo al hermano menor. No, la mamá tiene que controlarlo. El silencio interior, que debe ser preservado por medio de las cautelas, como hemos visto, de las falsas amistades, de las falsas o de las malas riquezas, y ahora de la mala curiosidad. Esta curiosidad malsana que, en vez de volcarse en la corrección fraterna, que es una obra de caridad, de misericordia, se vuelca en criticar, juzgar y en meterse donde no hay que meterse en lo que a uno no le importa. Esta es la cautela que dice San Juan de la Cruz. Y educar así a los niños, a los jóvenes, a los grandes, para prevenirnos contra este mal, porque las cautelas son contra los males, las malas amistades, la ambición o el deseo desordenado de los bienes materiales, y ahora la curiosidad malsana, que no se puede volcar en caridad ni en misericordia, sino al final en malicia, en discusiones, en problemas, y muchas veces hasta la enemistad y el odio. Ave María Purísima, sin pecado concebida.